Paulo Díez Gargari, abogado, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias por la invitación. Violeta, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos. Pues Paulo Díez Gargari, de hecho, titulamos esta entrevista Julio Scherer Ibarra, el imputable, y es a propósito de un comentario de algo que escribe Paulo Díez Gargari. Tenemos la imagen uno precisamente de ese tuit donde señala Paulo el impresentable ex consejero Julio Scherer Ibarra pretende hacernos creer que es inimputable. Pues cuéntanos, Paulo, porque sigue saliendo más y más información con respecto de la actuación y de actos de corrupción importantes de Julio Scherer Ibarra, ex consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una vergüenza, Ernesto, lo que ocurre con este señor. De verdad, no tengo otra forma de calificarlo, porque durante muchos meses amenazó con su libro. Le dedicó pues varios meses, años, aparentemente con algún otro periodista o con algún periodista y nos, digamos, al final del día publicó este bodoque que, como yo lo comenté aquí en tu programa, pues me parece que era completamente autoincriminatorio. Es decir, que lo que uno puede leer allí en el mal español que, digamos, que con el que escribe este señor, pues era una serie de cosas que nada le ayudan a Julio, sino que le perjudican, porque pues él pretende, en términos generales, Ernesto, venir a presentarnos, a hacer como una especie de denuncia ciudadana respecto de lo que vio cuando era consejero jurídico del presidente, pero él no era un ciudadano allí, él era el abogado del presidente. Quizá lo único cierto que dice en esas páginas que me dedica a mí es que él era el abogado del presidente, y es cierto, pero como abogado del presidente tenía responsabilidades enormes, y la primera de ellas pues era asesorar al presidente de la República en materia jurídica, impedir que el presidente de la República, que no es experto en derecho, ni tiene por qué serlo, pues que celebrara actos o que tolerara actos o que instruyera la celebración de actos que pudieran ser contrarios a la Constitución o a las leyes. De modo que cuando el señor viene y nos dice que aparentemente vio un montón de cosas que parecen delito, pues uno lo primero que tiene que preguntar, bueno, ¿y qué hacías, Julio, ante eso? Tu primera obligación a decirle al presidente, oiga, señor presidente, esto no está bien y yo no lo puedo validar. Y si alguien insiste con esto, pues yo tendría que dejar mi cargo porque el responsable soy yo, pero no lo hizo. Y tampoco cumplió con la función que tiene todo servidor público, Ernesto, todo servidor público, y es una obligación expresa establecida en un artículo de la ley que dice que cualquier servidor público que en el ejercicio de su cargo tenga conocimiento de actos que puedan ser constitutivos de delito, es decir, que tengan la pura apariencia de delito, está obligado a denunciar. Nada de esto hizo este señor. Yo aquí, pues ya platiqué un poco con ustedes, el día que platiqué apenas le había dado una leída, y recordar al auditorio, Ernesto, que lo primero que señalé fue esta barbaridad de Julio Scherer en la que decía que el tema del convenio de la vergüenza había sido una decisión del presidente López Obrador y que el presidente López Obrador había instruido al ingeniero Arganis a que firmara ese convenio de la vergüenza, ese convenio que se firmó en octubre, supuestamente en octubre del 2020, con el que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tomada ya por entonces para esa fecha por Julio Scherer, pretendió darle pues una falsa apariencia de legalidad a la concesión Patito del gobierno del Estado de México para que Aleática operara un bien nacional que no puede operarse con una concesión estatal, sino que tiene que ser federal. Yo justamente a partir de eso, digamos, como en el convenio de la vergüenza, Julio había incluido algunas facultades extrañas del secretario Arganis que normalmente no se incluyen en este tipo de convenios, le pregunté a la presidencia de la República y a la Consejería Jurídica que me dieran, bueno, le pedí que me dieran copia, que era ese documento que veíamos ahí en la pantalla, que me dieran copia del acuerdo del presidente López Obrador en el que él había ordenado o había autorizado la celebración de este convenio. Ambas instituciones, tanto la presidencia como la Consejería Jurídica, me respondieron, y ahí está el oficio ese que veíamos,
que no existía el acuerdo, pero que no existía porque el presidente no había participado en absolutamente nada, ni había autorizado a nadie. Y ahí están esos documentos. Bueno, también recordar el auditorio, Ernesto, y por ahí te mandé, en los documentos que te mandé, hay una fotografía de la carta que publicó Julio Scherer Ibarra en Proceso en marzo del 2022, en la que me dedicó algunos párrafos, a mí también ahí, escribió mal mi nombre, pero ahí me dedicó algunos párrafos, y en la que reitera, no, mira, esta es importante, esta es la parte del libro en la que dice que él no hacía lo que yo le mandaba, sino lo que le mandaba el presidente. Un poquito más abajo, no sé si lo podemos bajar para que el auditorio vea, allí abajito dice que el acuerdo lo firmó el secretario Arganis por orden del presidente. Es una barbaridad eso, Ernesto. Y abajo dice, la firma fue una decisión del presidente de la República. Bueno, el problema es que en marzo del 2022, y ahí también te mandé la página de Proceso, este señor públicamente en un documento que según esto él escribió, dijo con toda claridad, ahí está, y me parece que también está un poco más abajo, lo marqué en amarillo, Ernesto, está donde él dice que ni el presidente López Obrador ni él, Julio Scherer, tuvieron nada que ver con el convenio de la vergüenza. Bueno, pues digamos, eso era lo que sabíamos, eso es lo que él dijo en el 2022, y luego en mayo del 2025, Ernesto, este señor Julio Scherer, molesto por la denuncia que yo presenté por el tema del libramiento de Nogales, al que le he llamado la estafa del libramiento Scherer Durazo, presenta una nueva demanda de daño moral en mi contra, una demanda civil, en la que vuelve a afirmar que ni el presidente López Obrador ni él tenían conocimiento de esa es la demanda. Y en la siguiente página, por ahí, también marcado en amarillo o un poco más abajo, en esa foto, vuelve a señalar Scherer que ni el presidente ni él tuvieron participación en el convenio de la vergüenza. Bueno, pues cuando yo leo el libro este, que me vio obligado a leerlo, pues porque según esto iba a responder a mis señalamientos, y lo anuncié, y lo comenté aquí, ¿te acuerdas? Lo comentamos, dije que yo iba a presentar este libro como prueba superveniente en el juicio de daño moral y que iba a presentar algunas denuncias a partir de lo que estaba allí. Bueno, pues efectivamente, presento el libro lo presento como prueba superveniente en el juicio de daño moral que el propio Julio Scherer promueve en mi contra, y le digo, pues señora juez, señor juez, fíjese usted que este señor Julio Scherer vino a engañarlo, porque le vino a decir aquí que el presidente López Obrador no conoció de nada de esto, ni él tampoco, pero acaba de publicar un libro en el que dice lo contrario. Es evidente, pues, que en alguno de los dos lados miente, porque en uno dice que no tuvo nada que ver y en otro dice no que haya tenido que ver, que fue una decisión suya y que él lo autorizó. Y normalmente lo que ocurre con esto en los juicios civiles, Ernesto, es tú ofreces una prueba superveniente, es decir, una prueba que ofreces con posterioridad a tu demanda o a la contestación de la demanda, y el juez le da vista a la parte contraria para que diga lo que tenga que decir. Bueno, pues el día de ayer me notificaron el acuerdo del juez de la admisión de la prueba superveniente, pero junto con la objeción que hace Julio Scherer de esa prueba, cosa que es como para volverse loco, Ernesto y Violeta, porque uno dice, oye, ¿cómo puede uno impugnar el propio libro que uno escribió, no? Es ya, digamos, una cosa de locos. Y entonces, ese documento, déjame ver que no alcanzo a ver bien qué es. Espérame un segundito, nada más déjame identificarlo aquí, Ernesto, en los documentos que yo te mandé para ver qué es, cuál es ese documento. Para poderle explicar. Esta es la parte de la demanda, fíjate, la demanda de Scherer, en la que vuelve a decir, todo convenio concerniente al viaducto bicentenario durante la administración actual, o sea, se refiere a la del presidente López Obrador, fue concertado entre la Secretaría de Comunicaciones, representada por sus titulares, y el gobierno del Estado de México. Basta con revisar el diario oficial de la Federación para comprobarlo. Y allí dice, en nada intervino el presidente y por lo tanto tampoco mi persona. Esto es consistente con lo que había dicho en Proceso, pero es totalmente inconsistente con lo que dice en su libro. Pero bueno, el juez le da vista y este señor le dice al juez que no acepte su propio libro como prueba superveniente porque no tiene nada que ver con el juicio, porque no tiene nada que ver con lo que él está demandando, dice, pero llega a unos extremos que por eso yo ¿En decía que serio? ¿En serio, Paulo? bueno, pero ahí están los documentos que te mandé ahorita, ojalá que los podamos proyectar, Sí, sí, Ernesto. sí, ahí Por van, eso ahí van.
Por eso te decía que es una cosa vergonzosa, pues, y esto era un poco en broma decir, cuando yo te preguntaba si quería hacernos creer que era inimputable, digamos, una de las personas que es inimputable es porque no está en uso de sus facultades mentales, ¿no? Dice, bueno, sí cometió un delito, pero es que no estaba en uso de sus facultades mentales, pues no es imputable. Y uno dice, oye, pero de verdad, Julio, así hasta le puse, le dije, oye, pero ¿cómo? Él dice que no debe ser admitida la prueba. Hay tres, tres fotografías, que digo, tres documentos ahí que te mandé también marcados en amarillo. Otro que viene ahí de Julio Scherer contra Paulo Díez, y ahí es donde responde o le da a conocer estas cosas, esta objeción al libro de ni venganza, ni perdón, ni no sé qué. Pero bueno, lo que él dice, y ahí lo podemos ver, mira, te lo voy a leer aquí en una de las partes, dice, lo cierto es que dicho documento no reúne los presupuestos necesarios para ser considerado como una confesión judicial o extrajudicial. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Nos va a salir ahora que no vale nada porque el libro no lo escribió, digamos, en presencia de su abogado defensor. Pues es una barbaridad, ¿no? Dice, y un poquito más abajo, ni versa sobre hechos propios. Pero, o sea, uno dice, ¿qué puede uno decir frente a esto, Ernesto? Es decir, es la desvergüenza absoluta, ¿no? Decir que el libraco ese que escribió Julio Scherer no trata sobre hechos propios, pues salvo que el Julio Scherer Ibarra del libro sea uno distinto del que me demanda a mí, pues es evidente que este señor o nos quiere engañar a todos o no entiende la O por lo redondo, ¿no? Y en otro dice, pues que su libro no puede ser considerado una sentencia. Y por eso le digo, oye, Julio, pero nadie ha dicho que tu libro haya sido una sentencia, ni puede ser considerado como un medio idóneo para demostrar la existencia, mucho menos la comisión de conductas delictivas. Y aquí sí ya viene una cosa que es como, pues no sé, como para tirarse al alcoholismo de inmediato, Ernesto. Mira lo que dice. Eh, Se trata, en todo caso, de una obra de carácter editorial que contiene, y esto es una belleza, relatos, valoraciones y opiniones atribuidas a sus autores, o sea, a él, de la cual no es posible concluir la actualización de hechos ilícitos, la intervención de persona determinada en los mismos o la configuración de elementos típicos. Y uno dice, oye, pero entonces este libro digamos, es una colección de cuentos, son relatos de ficción, porque pues este señor parece que ha engañado o que quiso engañar a todo el mundo, ¿no? Porque quiso vender una especie de memorias suyas de alguien que vio cosas y resulta que no. Esta otra imagen que ves tú ahí, y por eso te digo, es una desvergüenza, es la presentación del libro. Y esta persona que viene aquí en primer plano, Ernesto, es un director global de IFM, de Aleática, de Relaciones Institucionales. Es un individuo de nombre Bosco Martí. Eh, bueno, también te mandé un video por ahí, y esto está tomado de información que ellos mismos hicieron pública de la presentación. Junto con lo que te mandé, hay un videíto donde él aparece porque le está sacando fotografías a Julio Scherer, pero no parece, digamos, pues lo primero que tendría que decir es, oye, ¿y qué hace Aleática ahí, no? En la presentación del libro de Scherer. Pero cuando uno ve este video, ve la cara de felicidad de este señor tomándole fotos a Julio Scherer como si fuera Krasnaorkai o Borges Redivivo el que estuviera presentando un libro, y uno dice, este señor está completamente fuera de lugar. Te mandé ahí otras fotos donde aparece el notario de cabecera de Julio Scherer Ibarra, Guillermo Alberto Rubio Díaz, y donde aparece también el abogado Rivera Gagiola. Todos estaban ahí en esa presentación, Ernesto. O sea, si a alguien le queda duda, pues, de todo lo que yo he dicho, que esta pandilla anda para todos lados junto y ahora muy confiados de que pues van a tener impunidad por todas las fechorías del pasado, pues ahí lo tienes. Yo francamente ya no sé qué decir ante esto. Mira, este de barba que ves ahí de perfil, ese es Rivera Gagiola, y atrás de pelo cano es el notario, y ahí está Julio Scherer, ¿no? El notario Guillermo Alberto Rubio Díaz, todos en la presentación. Pero bueno, más allá de eso, pues uno dice, oye, nada de que no los conoce, de que no tiene relación. Pero bueno, pues lo que está, yo ya le pedí al juez, Ernesto, al juez civil ante el que presenté esta prueba superveniente. Afortunadamente, el juez resolvió conforme a derecho y admitió la prueba superveniente, pues porque era, digamos, habría sido absurdo desechar esa prueba, una prueba escrita por el propio demandante o el propio actor,
que dice, pero no le haga mucho caso a usted, señor juez, porque mire, son puras ocurrencias, ¿no? ¿No? ¿Para qué se molesta usted con esto? Y ya le pedí que le diera vista a la gente del Ministerio Público adscrito. Ah, mira, ese es el video. Por ahí vas a ver a este, ya, ahí lo ves. Dice uno, pero este señor viene feliz, como si hubiera fotografiado, no es broma, a Cesare Pavese o a Ungaretti o veto a saber a quién, algún autor de estos así, monstruos, y se va a sentar a su lugar. Entonces ya le pedí que le diera vista a la gente del Ministerio Público, porque ahí hay un delito, Ernesto. Quien engaña a un juez para obtener beneficios procesales indebidos, pues comete un delito. Y la incompatibilidad, a pesar de que dice Scherer que no hay, que es totalmente compatible lo que él dice en su demanda con lo que dice su libro, pues es evidente que no es así. Entonces, además de que ya pedí que se le diera vista a la gente del Ministerio Público, yo presentaré esa denuncia y voy a presentar nuevas denuncias, como lo dije aquí. Hay unas grabaciones que se difundieron recientemente, Ernesto, que son de un nivel de escándalo. Ya hemos perdido un poco la capacidad de asombro con Scherer, pero en esas grabaciones uno escucha al exconsejero Scherer comportarse como el líder de un cártel, no como el exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, diciéndole a un abogado que como se ha portado bien y no lo ha denunciado penalmente, él se va a encargar de que sus asuntos salgan adelante en el Poder Judicial. Y que el día anterior se había reunido con el presidente de la Corte, Saldívar, y que pues él lo tenía muy claro y que se había comprometido a ayudar en lo que fuera y que iba a bloquear todos estos asuntos de interés para Scherer, y con esas palabras así de claro, es una barbaridad. Ahora, ¿qué es más allá del escándalo, Ernesto, que ya sabes que yo, pues, no solo cumplo, me parece, con esta obligación, pues, de hacer público toda esta conducta irregular e indebida de los servidores, de algunos servidores públicos, sino de siempre presentar las denuncias. Y me parece que esto es muy claro y que nos da la posibilidad de, uno, empujar con nueva fuerza para que el tema del viaducto y de algunos otros se reabra. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos elementos suficientes, Ernesto, para acreditar, y creo que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que iniciar una investigación de inmediato. Lo que yo he dicho siempre, estos algunos jueces que estaban dentro del control de Scherer, pues se dedicaron efectivamente a esto que hoy confiesa Scherer, a bloquear los asuntos que eran de interés del ex consejero. Uno de ellos, pues justamente el del viaducto bicentenario. Te acordarás tú y el auditorio y Violeta que un juez de control de Almoloya, en una resolución verdaderamente patética, después de reconocer que el viaducto bicentenario es un bien nacional, que es del dominio público de la Federación, que no existe una concesión federal y que el viaducto era explotado por Aleática, pues todo el mundo pensamos que iba a vincular a proceso a todos, pero dice que no, porque pues si bien no tenían una concesión, tenían un contrato. Y entonces decidió sobreseer en la causa. Bueno, me parece que a partir de estas confesiones de Julio y de lo que yo he señalado y de algunas otras denuncias, pues ese caso debe revisarse íntegramente. Y en todo caso, voy a volver a presentar una denuncia en relación con el viaducto, porque en aquella ocasión, pues no fueron imputados ni Jorge Nuño Lara ni Julio Scherer. Y hoy me parece que hay elementos suficientes pues para ir por esa vía. Y lo mismo, pues para seguir insistiendo, Ernesto, en que el tema del libramiento de Sonora avance, porque pues misteriosamente la audiencia inicial que debía haberse celebrado en febrero fue cancelada y no sabemos qué es lo que esté pasando en un tema pues en donde el delito está claramente acreditado y no hay más que hacer que seguir adelante, ¿no? Yo sí creo que lo de Scherer es una cosa vergonzosa. Hoy, pues él mismo es el que se encarga de decirnos que no hay que darle ningún valor a su libro porque es un conjunto, un amasijo de ocurrencias, y que no sirve para nada, ¿no? Cosa que ya lo sabíamos, pues, pero pues no deja de llamar la atención que sea él mismo el que lo diga, ¿no? Muchísimas gracias, abogado Pablo Díez Gargari. Yo tengo dos dudas. Lo primero, esto que nos mostraba en la foto, entonces en la presentación del libro de Sherry, para que lo pueda comentar más ampliamente con la audiencia, estuvo un representante de Aleática. Esa es una duda y aquí sí lo puede profundizar en eso. Y lo otro, si esta notificación que usted recibió el día de ayer
estaría señalando que el propio Julio Scherer no estaría presentando como una prueba su libro. Esa es la segunda pregunta y en eso también si nos puede profundizar. Claro que sí, Violeta. A ver, el primero, en efecto, y no era un funcionario cualquiera de Aleática el que estaba ahí, era el funcionario que se encarga, que fue contratado justamente en el 2020, Violeta, cuando a mí me parece que hoy viendo todo esto hacia atrás, que es el año en el que Scherer enloquece. En el 2020, Scherer enloquece y empieza a planear su salida, y me parece, digamos, que la intención era decir, pues yo me voy en el 2021, pero me voy a llevar a Interjet, a Altos Hornos de México, al Grupo Prisa probablemente, y a lo mejor hasta una participación en Aleática. Allí toma por asalto la secretaría y hace que Aleática contrate al despacho de Rivera Gagiola, y también todo parece indicar, Violeta, que en esas épocas es el propio Scherer el que pudo haberle sugerido a Aleática, en estas sugerencias del consejero, que eran casi órdenes, que contratara a este señor Bosco Martí como alguien que le iba a solucionar el tema mediático y de imagen que estaba tratando ahí de hacer. Este señor es el que está allí. Hay algunas notas periodísticas, esto, digamos, cuando afirmo yo las cosas lo hago porque tengo elementos suficientes para hacerlo. Esto que te voy a decir no lo tengo confirmado, pero sí hay algunas notas periodísticas que dicen que Santiago Martí, hermano del señor Bosco Martí, tiene una relación o tuvo una relación de sociedad muy importante con Julio Scherer y que obtuvo algunos contratos muy importantes con la Sedena, justamente por esos años. No lo tengo confirmado, simplemente lo digo, pero lo que sí es claro es que llega en el 2020 y que este señor es el funcionario de más alto nivel que tiene a su cargo el manejo de crisis mediáticas y de imagen de Aleática, y el que hoy ve esta cosa que se llama Fundación Aleática, en la que andan regalando unos cuantos pesitos para hacerse pasar como una empresa socialmente responsable, ¿no? Digamos, que como tratando de lavar cara por los decenas de miles de millones de pesos que se llevan del viaducto bicentenario y del circuito exterior mexiquense, y andan plantando algunos pinos y pagando o financiando algunos programas de educación en el Estado de México. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, Violeta, lo que ocurrió es que es el propio Julio Scherer el que le pide al juez que no tome su propio libro como prueba porque no es una cosa seria, porque pues son opiniones que él tiene y que realmente no sirven para probar nada. El juez, pues por supuesto, no le hace caso y le dice, oiga, pues no, usted es el que escribió ese libro y se contradice con lo que dice su demanda, yo tengo que admitir esa prueba y la valoraré en su momento, ¿no? En efecto, él fue el que lo pidió. Yo pensé en un principio, Violeta, que este señor, pues bien asesorado, quizá habría dicho pues que se equivocó en su libro y que en realidad pues que no había tenido nada que ver y que su demanda era correcta y que estaba mal el libro. Pero pues como me parece que está muy mal asesorado, él no es pues precisamente un abogado de los más brillantes que hay en el país, pues optó por decir que no hay ninguna inconsistencia y que las dos están bien, pero las dos no pueden estar bien. No puede el presidente no haber tenido nada que ver y al mismo tiempo haber ordenado esto. Pero además lo que llama mucho la atención, Violeta, es que en su libro Scherer dice esto, que a mí me parece pues que no es verdad, voy a volverlo a solicitar a la presidencia que me lo confirme, que el presidente fue quien ordenó esto, pero nos lo narra él en primera persona, Violeta, es decir, como si él hubiera estado allí y como si eso lo liberara a él de responsabilidad, cuando en realidad, si eso hubiera ocurrido, que como te digo, a mí me parece que eso no ocurrió, que este señor engañó permanentemente al expresidente López Obrador, pero que si eso hubiera ocurrido, y como pues el propio Scherer nos hace creer que él estuvo allí presente, habría un solo responsable, Violeta, uno solo, que no sería el presidente López Obrador, sería Julio Scherer. ¿Por qué? Pues porque él era el abogado del presidente. Incluso si el presidente hubiera tenido la idea de autorizar aquello y de ordenarle a su secretario que lo firmara, en ese momento Julio Scherer tendría que haberle dicho, señor presidente, mire usted, en este país no hay nadie, ni usted, ningún servidor público en este país puede convalidar una concesión estatal para explotar una vía general de comunicación, que es un bien nacional. Entonces, eso olvídelo, no lo puede hacer. Si él estuvo allí y se quedó callado, como digo, el único responsable
pues es él, porque el presidente pues tendría que haber válidamente asumido que si estaba su abogado allí, tendría que haberle dicho que no se firmara. Pues como te digo, patético, no le quita ninguna responsabilidad y hoy me parece pues que ya es el propio Julio el que se enredó en sus mentiras. Yo voy a volverle a pedir a la presidencia de la República y a la consejería, aunque sé que me van a contestar, me decir, oiga, ya no insista, porque ya le dijimos que no, pero les voy a decir, bueno, pues ustedes disculparán, pero es que es el exconsejero jurídico el que dice esto, ¿no? Y me veo obligado a volverlo a preguntar y compartir aquí con ustedes y con el auditorio la respuesta que me den, que seguramente pues será en estos términos. Pero pues yo lo que creo es que en efecto Julio pues lanzó esta cosa, yo no entiendo por qué, nadie le pidió que escribiera lo que escribió, ni que publicara un libro, pero lo que no nos puede venir a decir es, después de que amenazó durante un año con este libro, que se tardó quién sabe cuánto redactándolo, pues que nos diga que son relatos o política ficción, ¿no? Mm. Gracias, gracias, Paulo. Paulo, para ir cerrando también, de manera resumiendo, ¿cuáles son las demandas y de qué carácter son que tú estarías haciendo hacia Julio Scherer? Si es tienen carácter civil o penal, y la otra, ¿cuáles son, también resumiendo, las demandas que hay contra ti de esto que ha iniciado tanto Aliática como Julio Scherer Ibarra? A ver, primero, si quieres, enumero todas las cosas que hay en mi contra, Ernesto, algunas que ya Sí. terminaron, pues primero la siembra aquella del arma de fuego en mi coche, me iniciaron una carpeta de investigación por supuesta aportación de arma de fuego, que eso afortunadamente ya terminó. Sigue abierta el proceso penal en contra de los policías que me sembraron el arma y que fabricaron este delito en mi contra. Es increíble, pero no tenemos, después de más de 10 años, ni siquiera sentencia de primera instancia, pero pues ahí seguimos. Después presentaron una denuncia en mi contra por un supuesto delito financiero previsto en la ley del mercado de valores, se refiere a la difusión de información falsa respecto a emisoras de valores, es decir, empresas que emiten valores o cuyas acciones cotizan en la bolsa. Un despropósito absoluto, Ernesto, primero, pues porque todo lo que he dicho son puras verdades de estos señores, pero además porque ese delito pues no está previsto para lo que diga pues un ciudadano o un periodista o alguien en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sino justamente para la información que las emisoras de valores deben obligatoriamente revelar al público inversionista, con base en la cual el público inversionista toma decisiones de si invertir o no allí. Por ejemplo, el que presenta o publica un estado financiero falso, pues sí, ese señor tiene que ir al tribunal y de ahí eventualmente a la cárcel. Ese lo presentaron en 2017 y la fiscalía resolvió el no ejercicio de la acción penal y estos señores lo siguen peleando ahí, pero en esas estamos. Lo que te quiero decir es, esto me sigue generando pues molestia porque tengo que atender el asunto, tengo que perder tiempo. Bueno, me habían también incluido en una denuncia por allí que perdieron solos porque nunca pues, ni siquiera me notificaron, pero de un supuesto, allá por el 2015, de un supuesto intervención de comunicaciones privadas. Luego está el del viaducto bicentenario, que dicen que son delitos, ataques a las vías de comunicación, en donde pues ya finalmente el juez del Estado de México no solo se declaró incompetente, sino que declaró la no vinculación a proceso porque no había elementos. Estos señores lo han impugnado y está ya en la última instancia en un tribunal colegiado que debiera resolverse pues en las próximas semanas o meses. Y está una nueva denuncia que presentó un abogado, digamos, de estos controlados por Julio Scherer, a los muy pocos días de que yo hice pública mi denuncia del libramiento de Sonora, de Nogales, por una supuesta falsedad en declaración ante autoridad judicial, que es otro despropósito. Es una cosa que carece absolutamente de mérito, que está acreditado pues allí y que fue la de la audiencia que quedó sin materia hace un par de semanas, ¿te acuerdas? La Fiscalía General, esto está en la Ciudad de México, la Fiscalía, digamos, estos señores están presionando fuerte a la Fiscalía de la Ciudad de México para que vuelva a judicializar. Yo ya les dije que aquello es un despropósito,
y que la fiscalía pues va a exhibirse si es que les compra un boleto que no es de ellos. Eso es lo que hay en mi contra. Y luego hay un montón de demandas de daño moral civil en mi contra. Una presentada por IFM, que han pasado más de 6 años y no tenemos sentencia de primera instancia. Otra que presentó Aleática y Viaducto Bicentenario en mi contra, en la que ya les gané la primera y la segunda instancia, Ernesto, y fueron ellos al amparo. Eh, y esta última de daño moral en mi contra de Julio Scherer, también de daño moral, en la que los argumentos, que son muy parecidos a los de Aleática, pues son patéticos. Rápidamente te digo, él dice, oigan, es que yo no soy una figura pública, yo soy un pobre particular al que este señor está atormentando diciendo cosas de él. Y uno dice, bueno, pues que se lo crea a ver quién. Y dice, además, bueno, pues no puedo probar el daño, pero porque es que ese daño es una cosa que yo sufro en mi fuero interno, y entonces usted, señor juez, debe presumir que se causó el daño y debe condenar a este señor no solo a reparar el daño, sino a pagar unos daños punitivos. Y esto es una locura, es decir, son cosas que van totalmente en contra de la doctrina de la Corte y de la Corte Interamericana, Ernesto, y eso es lo que está ahí. Ahora, ¿qué voy a presentar yo? Una demanda, una denuncia penal en contra de Julio Scherer por fraude procesal, por haber no solo pretendido engañar al juez, sino ahora haberlo confirmado con su respuesta a esta. Y segundo, en un primer momento, el tema de una denuncia en su contra y en contra de Jorge Nuño, con estos nuevos elementos que hay, por el viaducto bicentenario, señalándolo ya a él con toda claridad como el responsable directo, no solo de haber beneficiado a Aleática con este convenio de la vergüenza, sino además de haber acordado con alguien en el Poder Judicial que el asunto del viaducto bicentenario pues fuera, no, algo pasó. Ajá. Debe ser Julio Scherer. Ah, no, es cierto. Exacto. Pero bueno, yo respecto de eso terminaría con eso, Ernesto y Violeta. Me parece que es muy poco serio lo de Julio Scherer. Me parece que nos debe a todos y a todas en este país un montón de explicaciones y ojalá pues que aceptara pues venir aquí a su programa a platicar con ustedes y a explicarle al auditorio, o incluso si quiere, pues otra vez yo digo, oye, si quiere que debatamos aquí frente al auditorio, demos los argumentos que cada quien tiene y aportemos las pruebas que cada quien tiene para que el auditorio pueda formarse su propia opinión en un tema que es del máximo interés público, pues yo encantado de la vida. Eso es lo más lamentable del libro, Ernesto y Violeta. Yo creo que Julio desaprovechó esta gran oportunidad que tenía de haber auténticamente dado pie a un debate público serio. No, no, pero no es esa su intención. No es esa. ¿Quién sabe cuál sea la intención? Porque yo digo, oye, pues que alguien nos explique para qué publicó este libro este señor, ¿no? Sí, y sobre todo esto que decía abogado, ¿no? Primero como una prueba, se presenta como una prueba y luego, no, ya no es una prueba porque no es lo que yo dije ahí, no lo puedo sustentar o pues esto que nos está comentando realmente es una situación pues que desconcierta y sería buenísimo tener ese debate que usted nos dice, pues a propósito de lo que él dice en su libro sobre usted y lo que ahora pues nos está comentando, que entonces que no es una prueba que él sostenga en contra de todos los juicios que ha emprendido y entre ellos hacia usted. Pues Es como si yo digo, es como si yo le dijera a la juez, Violeta, oiga, mire, señora juez, pero no se tome usted en serio las entrevistas que yo doy y mis tweets, porque pues, son, quién sabe qué sean, pero no pueden probar en mi contra. Exactamente lo mismo, ¿no? Pero uno dice, oye, pues esto no es serio. Y tan no es serio que afortunadamente el juez pues lo entendió así y decidió admitir la prueba, ¿no? Porque pues cómo desecha una prueba de esa naturaleza. Pues Paulo Díaz Gargari, vamos a tomar la palabra y vamos a escribirle allá a la revista Proceso para solicitar pues un diálogo, un debate contigo a Julio Scherer Ibarra. Vamos a ver si acepta y ahí te estamos informando qué pasa con eso. Y yo pues les envío ahí los documentos que vayan surgiendo en estos procesos que creo que son muy importantes y de interés público, Ernesto y Violeta, y agradecerles una vez más la invitación y al auditorio, ¿no? Bueno, pues que su acompañamiento es muy importante, como fue muy importante en la audiencia aquella, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Paulo. Fuerte Pues, abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. gracias. Hasta luego. Gracias. Pues Uf, es que Paulo Díaz Gargari, este abogado,
se metió a fondo en el tema y yo creo que no contempló ni Aliática, ni Alfonso Durazo, ni Julio Scherer Ibarra. Violeta, pues con quién demonios se estaban metiendo y vaya que si les está pues presentando una batalla muy, muy fundamentada, Violeta, muy sólida y habrá que ver en qué depara esto.